Ya están en la sala los participantes. Ya. Apaga las cámaras, veo gente con la cámara prendida. Perfecto, empezamos. Señores, muy buenos días. Señores, muy buenos días. A nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, les doy la bienvenida a esta conferencia que nos va a dar el ingeniero Francisco Porles Ochoa sobre los desafíos del gas natural en esta época tan difícil que nos está tocando vivir. Tenemos que aprovechar el gas natural porque si no se nos va a pasar el tren, como se dice. No se está aprovechando el gas natural como debería ser y nosotros como Colegio de Ingenieros estamos muy interesados que esta situación cambie junto con otras entidades como son las universidades, como son algunas instituciones que quieren que el gas natural esté presente en nuestro desarrollo como país. Te voy a leer una pequeña reseña profesional del conferencista, del ingeniero Francisco Porles Ochoa. Él es magíster en Ciencia en Convención en Energía por la Universidad Nacional de Ingeniería e ingeniero mecánico titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee certificación internacional como profesional experto en energía, otorgado por la AEE, Association of Energy Engineers de Estados Unidos. Profesional senior en energía con más de 18 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de facilidades de superficie para la exploración y explotación de petróleo y gas natural. Cuenta además con experiencia en planeamiento energético en el Ministerio de Energía y Minas. Actualmente gerente técnico y de servicio de la empresa MAT Energía. Y además es docente de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC en el Departamento de Ingeniería de la Energía en la especialidad de gas natural. Cuenta con estudios de doctorado en Administración Estratégica de Empresas en la Centrum Católica y en la Maastricht School of Management de Holanda. Su tesis doctoral se centra en el impacto del cambio climático y la transición energética sostenible en los negocios y en los serios desafíos que enfrentan hoy las empresas intensivas en el uso de energía para alcanzar un buen desempeño ambiental y al mismo tiempo cumplir los imperativos del negocio, es decir, rentabilidad y creación de valor para los accionistas. Entonces, sin más, los dejo con ustedes al ingeniero Porles y les agradezco la presencia. Cualquier pregunta, por favor, me la hacen en el chat y después nosotros la pasaremos al ingeniero Porles después de un pequeño filtrado para que él haga las respectivas respuestas. Adelante, ingeniero. Bien, muchas gracias, José. Quiero agradecer al Colegio de Ingenieros por esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes, colegas, nuevos colegas, este trabajo de investigación. Debo decirles que soy un apasionado del tema de la energía. He encontrado en este tema, específicamente en el gas natural, he encontrado mi vocación en cuanto a lo que es la investigación y también de poder compartir mis conocimientos, pequeño conocimiento con los estudiantes. Esta presentación que les voy a compartir ahora está basado en una reciente publicación que hemos podido realizar en la Universidad, en UTEC, en la revista ENERLAC,
que es la revista de OLADE, de la Organización Latinoamericana de la Energía. Reciente publicación fue publicada en el mes de enero de este año, pero fue aceptada a mediados del año pasado. Su elaboración inició también a inicios del año pasado, por lo tanto, algunos datos son hasta el cierre del 2018, ¿sí? Pero en esta presentación he procurado de adelantar en alguna data hasta el 2019. Pero ¿en qué consiste esta investigación? Esta investigación es un trabajo descriptivo y exploratorio. Ese es el método de investigación el cual se empleó para dicho fin, con el fin de explorar y describir cuál ha sido el aprovechamiento del gas natural en estos últimos 15 años a raíz del inicio y la puesta en marcha del proyecto Camisea. Un gran hito para nuestro país en todo aspecto, económico, social y ambiental. Y el gran problema que tenemos nosotros que se presentó para hacer esta investigación ha sido principalmente el tema de los datos, de la data. Puede pasar de datos, pasar a través de un análisis de investigación, una técnica de análisis, pasar a información, que es lo que voy a compartir ahora. ¿Y cuál fue otro de las motivaciones de esta investigación? Fue que actualmente el mundo está en una transición energética. No solamente el mundo, el Perú también empezó su transición energética desde el año 2004 con Camisea. Pero esta transición energética está pensado hacia un futuro sostenible. La definición de sostenibilidad o desarrollo sostenible, ¿cuál es? Es poder aprovechar los recursos que hoy tenemos, pensando en las futuras generaciones que vendrán más adelante y que también requerirán de energía. Porque el crecimiento económico de un país y el crecimiento económico y el desarrollo de una población va a requerir de energía. Pero voy a hacer un preámbulo en el sentido de, bien, hay muchas corrientes que, sobre todo en el tema de cambio climático, porque está el Perú, por ejemplo, está hoy inmerso en un compromiso hacia el desarrollo sostenible, hacia los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Pero ¿cómo está el mundo con respecto a las emisiones? Según la Agencia Internacional de la Energía, en su base de datos, desde el año 2000 hasta el año 2019, vemos que las emisiones han ido creciendo año tras año a nivel mundial, ¿sí? Por diferentes fuentes, diferentes sectores, pero las emisiones globales en gigatoneladas de CO2 han ido aumentando año tras año. Entre el 2018 y el 2019 hubo un incremento de 1.8% a nivel mundial. Pero este 1.8% ¿qué equivale? Uno podrá en porcentaje decir, pero esto es muy pequeño. Pero ¿cuánto representa estos 1.8% a nivel mundial? Equivale a un año de operación de 140 plantas térmicas, o centrales térmicas, a carbón. Entonces, el desafío que tiene el mundo por delante con respecto a las emisiones es muy grande. ¿Qué hacemos nuestro país, por ejemplo, para contribuir al desarrollo sostenible, a la reducción de las emisiones, al compromiso que tiene el país con los objetivos de desarrollo sostenible, pero sin dejar de aprovechar los recursos que tenemos? O sea, pensar, cuando he hecho este trabajo de investigación y he hecho una revisión de la literatura, me encuentro con preguntas de investigación como, por ejemplo, ¿puede un país dejar de aprovechar un recurso que tiene en abundancia y que es asequible? ¿Puede dejar de usarlo y desaprovecharlo para su crecimiento y desarrollo? Particularmente creo que no. Ahora, eso fue el 2000 al 2019 fue, digamos, el escenario actual. Ahora, pero ¿cómo se ve el mundo en cuanto al tema climático? ¿Cuál va a ser el futuro hasta el 2040, los escenarios futuristas en cuanto a la demanda de energía y también a las emisiones?
existen 3 escenarios que se ha planteado en el mundo para lo que es va a ser la demanda de energía y la generación de emisiones a nivel mundial. Primero, el primer escenario es el escenario base, tal como hoy estamos sin hacer nada, ¿cómo va a estar el mundo? El segundo escenario es un escenario de New Policies, que el New Policies es, ok, con las políticas que tenemos actualmente, ¿sí? Políticas y planes y regulaciones, combinado con el avance natural tecnológico, pero sin mayores resultados, sin mayores compromisos reales, ¿cómo va el mundo a desarrollar? Y el tercer escenario es el de desarrollo sostenible. Es aquel escenario donde se supone que todos los países que son firmantes del Acuerdo de París van a realmente concretar sus compromisos y llegar a los acuerdos de reducción de emisiones y de control de temperatura y de cambio climático. Bien. ¿Cómo estaría el mundo con el escenario actual? Current Policies. ¿Cómo estaría el mundo en cuanto a consumo de energía? Aproximadamente unas 19 gigatoneladas equivalentes de petróleo, que equivaldría más o menos a unos 42 o 43 gigatoneladas de CO2. Es un escenario bastante dramático en cuanto a lo que es la producción de emisiones. El segundo escenario de New Policies, que es un escenario, digamos, intermedio entre el no hacer nada y el desarrollo sostenible, más o menos son de 18 gigatoneladas. Solamente se reduce en 1 gigatonelada con respecto al no hacer nada. ¿Sí? Pero hay una reducción también significativa de las emisiones. Sí, bueno, llegaríamos más o menos a un orden de los 36 gigatoneladas. El desarrollo sostenible al 2040 nos llevaría a que podríamos llegar al mismo crecimiento económico mundial, pero reduciendo aproximadamente en unas 20 o 30 gigatoneladas con respecto al no hacer nada. Entonces, ¿cuál es el gran desafío del mundo? Romper esa relación histórica que ha habido siempre entre el crecimiento económico, entre la demanda de energía, el crecimiento económico y el crecimiento de las emisiones. Eso siempre se da, es más, yo hace un tiempo hice un análisis de la demanda de energía como energía secundaria en nuestro país versus el crecimiento económico que ha tenido el país, y efectivamente la correlación es casi perfecta en nuestro país. A nivel mundial también se da lo mismo, o sea, hay una fuerte relación muy positiva entre el crecimiento económico, la demanda de energía y la generación de emisiones. Pero eso tiene que cambiar. ¿Sí? Pero ¿cómo va a cambiar? Incorporando la innovación tecnológica, el desarrollo tecnológico, la eficiencia energética, que es lo que lo vamos a ver más adelante en la siguiente presentación. Y cómo el gas natural puede incorporarse, ¿sí? Y combinarse con la eficiencia energética y las energías renovables. Esto, el slide que le estoy mostrando, es nuevamente los 3 escenarios que les comenté. El Current Policies, que es el escenario actual, el New Policies y el desarrollo sostenible, Sustainable Development. Entonces vemos que para poder el mundo poder alcanzar un desarrollo sostenible y poder mitigar la curva de escenario tal cual estamos hoy, se requiere fuertemente introducir acciones concretas en cuanto a eficiencia energética. Solamente en el mundo una agresiva implementación de políticas energéticas, pero no solamente hablamos solamente de promoción como se hace actualmente en nuestro país, sino pasar de acciones concretas, trabajar muchísimo con las industrias, y lo vamos a ver cuando vemos el tema de la demanda, el impacto que hoy tiene la eficiencia energética, seguido de las energías renovables y del cambio, la sustitución de los combustibles contaminantes por combustibles más limpios, como por ejemplo el gas natural. La siguiente presentación, slide, nos va a mostrar
¿Cómo va a ser el escenario de la demanda de energía en el mundo? Nuevamente, la fuente que yo bastante me referencio es la Agencia Internacional de Energía, que ha desarrollado muchísimo en cuanto a poder a nivel mundial establecer escenarios futuristas en cuanto a demanda de energía. ¿Y qué vemos, por ejemplo, ¿no? Que entre el año 2000 y el año 2018, entre el año 2000, que es la data histórica, ¿sí? Ha habido una fuerte participación de los combustibles fósiles, principalmente del petróleo, ¿sí? Seguido del carbón y en tercer lugar del gas natural. Las energías renovables es indudable que ha tenido un desarrollo, ¿sí? En los últimos 20 años aproximadamente, principalmente, y cuando hablamos de energías limpias, tenemos que tener en cuenta que hay dos cosas. La energía nuclear también es una energía limpia, pero obviamente no es una energía renovable, pero se denomina menos limpia porque genera prácticamente cero emisión. Y después tenemos las energías propiamente renovables o las energías verdes. Entonces, el desarrollo y la explotación que ha tenido en el mundo ha sido significativa. Lo podemos ver, por ejemplo, en los precios de la energía, que ha tenido la energía solar, la energía eólica, principalmente para el sector eléctrico. ¿Cuál ha sido la participación del gas natural hasta el 2000, hasta actualmente, hasta la fecha? Entre 21 y 22%. Esa ha sido la participación en el mundo. Pero uno puede decir, pero si el mundo ha ido consumiendo y la comercialización del gas natural en el nivel mundial ha sido mayor. En nuestro país, por ejemplo, podemos decir en el Perú, el gas natural ha aumentado su consumo y su demanda. Sí, efectivamente. Pero, ¿qué está pasando? Que los otros sustitutos, llámese el diésel, el petróleo residual, las gasolina, también han aumentado, y han aumentado incluso mucho más todavía su consumo. Por eso que la participación de gas natural se va manteniendo. A pesar que en unidades energéticas ha habido un incremento en cuanto al consumo histórico. Ahora, ¿cómo se ve en el mundo? ¿Cómo se ve el futuro del mundo en cuanto a participación de gas natural? Y aquí vemos claramente que en un escenario de desarrollo sostenible, el gas natural va a ser la primera fuente fósil en cuanto a consumo, por encima del petróleo y por encima del carbón. La pregunta, se dice que todavía el mundo va a seguir consumiendo el petróleo y carbón. Sí, el mundo va a seguir consumiendo, ¿sí? Pero lo que se va a hacer es que la participación del gas natural y de las energías limpias su participación van a ser claves en el desarrollo sostenible. Esa es la lectura cuando uno mira estos tipos de escenarios. Que el gas natural y las energías renovables, pero no visto solamente como dos recursos que van a ser empleados de manera aislada, no, incluyendo su combinación, incluyendo su hibridación. Y entonces, ¿cuál es la lectura? Que el gas natural al 2040 va a ser la energía de transición, la energía puente hacia un mayor desarrollo y mayor consumo de las energías limpias. La participación en el mundo al 2040 va a ser del gas natural del 25%, mayor a la que hoy tenemos. Va a ser mucho mayor. Yo particularmente creo que va a ser un poco mayor el gas natural. ¿Pero por qué? Porque el gas natural va a ser la energía que va a permitir el mayor apalancamiento y desarrollo de las energías renovables. Pero, ¿y esto por qué se daría? Simplemente porque las energías renovables tienen primero su estacionalidad diaria, cada estación tiene su variación en cuanto a producción. Esto genera pues una intermitencia y su comportamiento estocástico hace pues que requiera un servicio continuo de backup, de reserva, sobre todo hablando de la generación eléctrica, ¿no? ¿Y quién se complementa perfectamente para ello? El gas natural. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el gas natural será el combustible fósil de mayor demanda y el combustible puente para la transición energética hacia las energías limpias. En nuestro país,
Me preguntaría, ¿el Perú ya está en una transición energética? Sí, para mí el gas natural empezó su transición energética así con fuerza en el año 2004 con el gas natural, hacia las energías renovables. Y yo particularmente pienso que el gas natural en nuestro sistema energético, por ejemplo, va a ser fundamental como carga base para la incorporación de la participación de las energías renovables en el sector eléctrico. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que surgen? Las preguntas que van surgiendo producto de esta investigación. Ok, ¿el Perú hacia dónde vamos? ¿Se cuenta con reservas suficientes de gas para abastecer la demanda del mercado interno? ¿Por cuántos años se puede satisfacer esta demanda, pero de manera asequible, segura? Y me refiero a la demanda de gas. Estas son preguntas que surgen, que lo he escuchado muchísimo también en diversos eventos. Entonces, para ello hay que referenciarnos a los datos oficiales que contamos en el Perú. Por ejemplo, con respecto a la reserva de gas natural. ¿Qué ha pasado con las reservas de gas natural? Un país necesita tener reservas. Si quiere apalancar su desarrollo con el gas natural, necesita tener reservas. ¿Qué ha pasado con las reservas de gas natural en nuestro país? La evolución ha sido no tanto favorable como se esperaba, pero hoy por hoy, por ejemplo, al 2018 tenemos en reservas totales, 14.12 trillones de pies cúbicos, pero solamente tenemos de reservas probadas el 10.6. En los últimos años, si comenzamos a analizar, según datos oficiales del MINEM, no ha habido mayor incremento de la reserva de gas en nuestro país. ¿Esto sí preocupa? Sí preocupa. Sí preocupa porque en nuestro país, si pensamos incrementar y apalancar el desarrollo económico de nuestro país y aumentar más la contribución económica de nuestro país del producto del gas, va a requerir de mayores reservas. Quizás con nuestras demandas actuales podemos estar tranquilos, pero si realmente queremos lograr una mayor masificación de gas natural, lograr el acceso universal a energía en nuestro país, a partir de gas natural, vamos a requerir mayores reservas. En nuestro país, aproximadamente hemos consumido el 23.7% de nuestras reservas de gas. O sea, todo lo que hemos consumido en los últimos 15 años equivale solamente al 23% de las reservas de gas natural en nuestro país. En 15 años. Pero uno puede decir, entonces, ¿para cuántos años más tiene? Bueno, va a depender de cómo va a crecer la demanda en nuestro país. Es sabido la importancia de la infraestructura energética para el desarrollo de un país. En nuestro país, en el Perú, ¿cómo ha sido el desarrollo de la infraestructura del gas natural? Pero principalmente en el tema del transporte de ductos. En nuestro país todavía, afortunadamente, tenemos el gas de camisea, el gasoducto de TGP que nos abastece de gas natural. Aproximadamente tenemos en nuestro país a la fecha, tenemos en cuanto a longitud, aproximadamente unos 1.500 kilómetros de tuberías de gasoducto principal, sistema de transmisión, y esto equivale a una capacidad aproximadamente de 2.200, 2.250 millones de pies cúbicos día en cuanto a capacidad. Pero ¿cómo estamos ahora con nuestros países vecinos? Por ejemplo, con respecto a Colombia. Colombia, en sus 32 años de desarrollo de gas natural, que empezó en el año 86, tiene casi 7.000 kilómetros de tubería en la mayoría de sus regiones. Bolivia, en sus 21 años, ha alcanzado unos 5.600 aproximadamente de kilómetros de tubería de gas. Sí. Entonces, la importancia de la infraestructura. ¿Sí? Los ductos que forman parte vital de la infraestructura de gas es clave para el desarrollo y la explotación y la masificación de este recurso en cualquier parte del mundo. ¿Cómo estamos en cuanto a producción de gas natural, pero como energía primaria? Entiéndase como energía primaria, al gas natural como energía primaria,
entendiendo que es la energía que sale del subsuelo antes de entrar a un centro de transformación, en este caso una planta de procesamiento, por ejemplo, o a un sistema de recolección y acondicionamiento. El Perú sí ha tenido un crecimiento significativo, y ha tenido un crecimiento sostenido en cuanto a producción. Actualmente la producción de gas natural como energía primaria, o sea, la producción de gas fiscalizado en nuestro país está bordeando el 50%, casi 50%, vamos a decirlo así. Y en producción estamos casi en 1.300 millones de pies cúbicos de gas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos con respecto a Bolivia? Bolivia está un poco más en cuanto a producción fiscalizada de gas natural, casi con 1.370, 1.400, y Colombia está por encima de los 2.000. Estamos por ahí. Entonces, y vemos que, sin embargo, que la producción de gas en los últimos años se ha ido manteniendo. Prácticamente en los últimos 10 años se ha ido, última década, la producción de gas como energía primaria se ha ido manteniendo. Como energía secundaria. Entendamos la energía secundaria como la energía que ya ha sido procesada, que ha salido de un centro de transformación. Llámese el gas, por ejemplo, que sale de la planta de procesamiento, el gas que va a las centrales térmicas, el gas que va para las industrias, el gas que va para los comercios y para los hogares. El Perú tiene dos mercados, el mercado interno y el mercado externo. Miremos el mercado interno, que es el que nos interesa hoy por hoy. ¿Qué ha pasado con el mercado interno? Efectivamente, la demanda del mercado interno ha ido aumentando. Ha ido aumentando. Al 2018 la participación más o menos aproximadamente del 58%. Más o menos en unos 700 millones de pies cúbicos hasta el 2018. La participación de la demanda de energía interna en la demanda interna como energía secundaria alcanza el 41%. Nuevamente, 41% representa la participación de la demanda de gas natural como energía secundaria, se llama gas natural distribuido, respecto a la demanda como del Perú total de la energía secundaria. Y había mencionado qué está pasando en el Perú. Si a pesar de que la demanda de la producción de gas natural en nuestro país está aumentando, ¿qué está pasando? ¿Por qué aún así la participación de gas natural en nuestro país se ha mantenido casi en un 41%? Lo vemos en la gráfica anterior, entre un 39%, casi un 40%, desde 2014. ¿Cuál es la razón por la cual su participación de gas no ha tenido ese mayor incremento y se ha mantenido? A pesar que ha crecido su demanda. La explicación está en que los combustibles derivados del petróleo han ido creciendo en nuestro país. En esta gráfica podemos ver que a partir de 2004 hasta el 2016, la pendiente de crecimiento de los derivados del petróleo, llámese las gasolinas, el diésel, el residual, etcétera, han tenido un crecimiento. El gas natural distribuido, con línea amarilla, también lo ha tenido el mismo crecimiento, y vemos que compite con el GLP. Pero también vemos otro dato importante que yo, cuando comencé a observar estos comportamientos de estos datos, vemos que ¿qué ha pasado con la biomasa en nuestro país? Y la biomasa, principalmente el consumo de la leña. ¿Qué ha pasado? Ha tenido una ligera disminución. Pero esta disminución, ¿debido a qué se ha dado? ¿Y por qué se da? Sabemos que la biomasa en nuestro país principalmente su mayor consumo se da en el sector rural. ¿Y por qué ha tenido esta menor demanda? No ha sido por el gas natural, ha sido por el GLP. Y en el GLP sabemos que del año 2010 que empezó el programa de distribución de cocinas a GLP por parte del gobierno,
como una política, a partir de los recursos del FISE, como una política de llevar el recurso energético a las zonas más vulnerables de nuestro país. Y esto ha tenido un impacto positivo en la reducción de la biomasa en las zonas rurales. Ese ha sido el resultado importante que ha tenido en este caso el GLP en el sector residencial. Ahora, ¿qué está pasando con el gas natural en los sectores intensivos de energía? Basado en una revisión de la literatura, existen muchas investigaciones que definen lo que es un sector intensivo en energía y también sector intensivo en la producción de emisiones, greenhouse gases. ¿Qué son esos sectores? Son aquellos sectores que son altamente demandantes de energía en sus procesos, pero también que son a la vez grandes productores de emisiones. ¿Cuáles son esos sectores? Según la literatura y los estudios que yo les muestro en este slide. Generación eléctrica, sector químico, alimentos, el sector upstream de oil and gas, el sector minería, las industrias textiles, utilizan servicios públicos también, el transporte, la industria metalúrgica, la industria de los automotriz, la industria del papel, la industria del cemento. Son grandes sectores intensivos de energía. Ahora, esos sectores, ¿cómo ha sido el grado de consumo de gas natural en nuestro país en aquellos sectores intensivos de energía? En nuestro país, si vemos la curva, el 73% de la demanda de gas en nuestro país al 2019 se ha dado de gas natural. Y lo digo gas natural, me refiero a gas natural ya distribuido, el gas como energía secundaria. 73% en generación eléctrica. Solamente el 16% en sector industrias y el 9% se va en el sector transporte. Entonces, vemos que a pesar que existen sectores donde hay un potencial muy grande de consumo de energía, una demanda muy grande de energía, que actualmente es abastecida principalmente con los hidrocarburos, en las industrias, solamente el 16% se está dando, solamente el gas natural ha tenido una penetración hasta el 2019 del 16%. ¿Cómo está Bolivia? Bolivia llega más o menos alrededor del 35%. Colombia está un poco más. Perdón, Colombia está en un promedio de 38% y Bolivia está en un 24% aproximadamente. Entonces, ¿cuál es el gran desafío en nuestro país respecto al gas natural? El gran desafío en nuestro país es sector transporte y sector industria. Pero principalmente el sector industria, porque es un sector muy intensivo. ¿Sí? Entonces, si nuestro país desea, primero, uno, reducir significativamente las emisiones, cuenta con un recurso como el gas natural para poder, primero, abastecer energía y segundo, mitigar la reducción de emisiones en estos sectores que son tan críticos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el gas natural no ha logrado un significativo aprovechamiento en los sectores de transporte e industria, típicamente considerados como grandes sectores demandantes de energía en el mundo, no solamente en nuestro país, en el mundo. ¿Qué ha pasado con el gas natural en el sector residencial y comercial? Si bien estamos viendo los grandes esfuerzos que está haciendo el país, el gobierno, con la masificación de gas natural, poniéndole el foco a una focalización social, pero sin embargo, el crecimiento en los resultados no ha sido los esperados. Actualmente, al 2019, solamente el gas natural en el sector residencial solamente representa el 1.68% de la demanda de gas natural en nuestro país. Gas natural distribuido me refiero, ¿eh? El 1.68%. Sector comercial, 0.31%.
es muy bajo realmente los resultados que estamos teniendo en cuanto a lograr un acceso, mayor acceso a la energía en nuestro país con el gas natural, sabiendo que el gas natural es un recurso asequible, seguro y también menos contaminante. Este 1.68% de participación del sector residencial, en el sector residencial de gas natural, representa casi 1 millón, un poco más de 1 millón de conexiones domiciliarias que se han logrado en los últimos 15 años, en todo el Perú. Actualmente el Perú tiene más de 1 millón de conexiones domiciliarias. Pero ese 1 millón de conexiones, ¿qué representa? Representa solamente aproximadamente haber llevado energía más limpia al 11.7% de la población del país. Solamente el 11.7% de la población de nuestro país. Pero acá hay una particularidad, que que el 88% de solamente este 11.7% está concentrado en Lima y Callao. Y 13% en Ica y otras regiones. Entonces hay un gran desafío, ¿sí? Hay un gran desafío en cuanto a poder lograr un mayor acceso a la energía en nuestro país. Y no necesitamos de nuevas políticas energéticas. El Perú ya cuenta con una política energética que se promovió en el año 2010 y que plantea el desarrollo de la industria de gas natural y su masificación en toda la población como mecanismo para lograr el acceso universal a la energía en nuestro país. Entonces, he aquí el desafío que tiene nuestro país. ¿Cómo descentralizar el avance que ha tenido la masificación, que solamente se ha dado en Lima y Callao, y concentrado solamente en Lima y Callao? ¿Cómo llevarlo fuera del país? Pero para eso, ¿qué se necesita? Infraestructura. Y vimos la importancia del desarrollo de infraestructura para lograr el acceso. Ahora, cuando me refiero a infraestructura, no solamente me estoy refiriendo al transporte y transmisión, al transporte y distribución de gas natural por ductos, sino también me estoy refiriendo también al transporte por GNL. La literatura menciona que para onshore, por encima de los 3.000 kilómetros, el transporte conviene hacerlo con GNL y ya no con ductos. Por menor de 3.000 kilómetros, sí conviene hacerlo por ductos, pero por encima de 3.000 es con GNL, el gas natural liquefactado. Y eso lo vamos a ver también más adelante cuando comencemos a ver. Entonces, hasta ahora, recopilando un poco lo que vamos viendo, ¿qué estamos concluyendo? Primero, que hay dos desafíos. El acceso universal. Yo entiendo que el acceso universal, entiéndase que el acceso universal de la energía, estamos hablando de las personas, y tiene que ver más con el sector residencial y comercial. Pero si queremos hablar de masificación de gas natural, primero tenemos que partir con la demanda. Si incrementamos la demanda, ¿sí? Y en el incremento de la demanda, ¿dónde está las oportunidades, el desafío para el incremento de la demanda? En el sector, principalmente en mi concepto, el sector industrial. ¿Pero por qué, Francisco? ¿Por qué no mencionas transporte? Porque en el transporte, y vamos a ver ahorita más adelante, ya están habiendo nuevos sustitutos que le van a hacer muy fuerte competencia al gas natural. Y se vienen desarrollos tecnológicos y avances tecnológicos que van a hacer cada vez más difícil la penetración del gas natural en el sector transporte. Porque van a haber otros medios de transporte, otras tecnologías que podrían tener mucho mayor ventaja por el tema climático. Entonces, ¿dónde yo veo el desafío en el país? En las industrias. ¿Sí? Lo vamos a detallar un poco más adelante. En el sector residencial, ¿cuáles han sido los avances de la masificación en nuestro país? Les mostré un poco los datos en cuanto a las conexiones, cuánto teníamos, cuánto había sido la participación en el Perú, qué porcentaje de la población, 11.7% de la población actualmente en nuestro país cuenta con gas natural, pero ese 11.7% está concentrado en Lima y Callao. Como parte de la investigación que realizamos para ENERLAC, OLADE, quisimos elaborar un índice que permita poder cuantificar, medir de manera cuantitativa cuál ha sido el avance de la masificación en nuestro país, pero comparado también con nuestros vecinos que digamos que tienen
son muy parecidos en cuanto a geografía y también en cuanto a patrones de consumo. En este caso era Colombia y Bolivia. Y encontramos que a partir de la literatura, ¿sí?, formulamos una ecuación que le denominamos índice de avance de la masificación del gas natural, y que este índice está en función de tres variables. ¿Sí? Eran tres variables que se correlacionaban y que se relacionaban, pero que no son las únicas variables, obviamente, pero que habíamos visto que eran las que tenían mayor incidencia en el avance de la masificación. Uno era la inversión en gasoductos, y infraestructura energética, tuberías y gasoductos virtuales. Dos, ¿cuánto había sido el porcentaje de la población que se estaba beneficiando con el acceso al gas natural? Y tres, la tercera variable que está en el denominador era el tiempo de ejecución. Cuanto menos tiempo un país logre llevar el gas natural a su población y generar mayor acceso, mayor será el avance en la masificación. Por eso que está en el denominador. Entonces, usando esta ecuación y tomando unas series temporales de datos de nuestro país y poderlo comparar con nuestros vecinos, por ejemplo, vimos que, por ejemplo, Colombia del año 86 hasta el 2017, un periodo de 32 años, ¿sí?, como tiempo de ejecución, ha logrado invertir casi 4.500 millones de dólares, en 4.500 en tuberías y 100 millones en gasoductos virtuales. Ha logrado casi 9 millones de conexiones domiciliarias, que equivale a 33 millones de pobladores en Colombia, y esto representa el 68% de la población de ese país. El indicador que sale de avance de la masificación es de 98 para Colombia. ¿Cómo está Bolivia? Bolivia, del año 94 hasta el 2017, en 21 años que inició su proceso de masificación, invirtiendo más o menos unos 3.500 millones de dólares en infraestructura gasífera, ha logrado casi 800.000 conexiones domiciliarias. Siendo un país mucho más pequeño, 800.000, casi 1 millón de conexiones domiciliarias, beneficiando a 3.5 millones de pobladores. Esto equivale a casi al 32% de su población. Y el índice 55, el ratio 55. ¿Qué pasó con Perú? Perú, iniciamos nosotros con Camisea del año 2004, podemos decir que empezó, si bien Cálida, que fueron los primeros, arrancaron un poco después, pero vamos a mencionar que en esos 15 años que comenzó Camisea, la explotación comercial, el Perú más o menos ha invertido solamente en gasoductos aproximadamente 1.800 millones de dólares. Hemos llegado a casi 1 millón de conexiones domiciliarias, logrando beneficio a 3.7 millones de personas, el 11.7%, 15 de indicadores de avance. Entonces vemos que definitivamente países como Colombia han logrado un mayor avance en cuanto a la masificación. Ahora, pero a mí me puede decir, pero Francisco, estás tomando periodos de ejecución de manera diferente. Ok, entonces lo que hicimos es llevar todo ese resultado, uniformizarlo a 15 años. Tanto el desarrollo de Colombia como el de Bolivia, llevarlo a 15 años. ¿Y cuál es la comparativa del resultado? Que en 15 años el Perú ha logrado aproximadamente el 32.8% del logrado en Colombia, ¿sí?, y el 38.4% de lo alcanzado por Bolivia. Entonces, ¿dónde está un poco lo que yo, ya haciendo una análisis de los resultados? Veo, por ejemplo, que está primero en la infraestructura. Principalmente es infraestructura. Han podido desarrollar diferentes redes, una red nacional de gas natural que no la tenemos actualmente nosotros. Y de ahí la importancia de hacer de infraestructura gasífera en nuestro país, ¿sí?, sea con ductos, tuberías, o hacerlo a través de los ductos virtuales. Y acá se me iba la idea, o sea, no hay que esperar.
O sea, se puede llevar gas a las industrias del sur del país, se puede llevar gas a la población del sur del país, y no esperar tener ducto para poderlo hacer, una tubería o un gasoducto, porque ya lo podemos hacer con los gasoductos virtuales, y ya se está haciendo con los gasoductos virtuales en nuestro país. Ahora, pero todo este tema del gas natural en nuestro país tiene que ver con la competitividad del gas natural. Y cuando se habla de competitividad, se refiere al tema, ¿cómo está el gas natural con respecto a sus sustitutos energéticos? Entonces, buscando la información y podemos mostrar lo siguiente. Primero, ¿cómo ha estado la demanda de los combustibles en el sector residencial? Vemos que el principal recurso energético en el sector residencial a nivel nacional en nuestro país sigue siendo la biomasa. Pero habíamos visto efectivamente que la biomasa, si bien a partir del 2010, y mire, y la gráfica coincide exactamente con el inicio en el 2010, que se inició la distribución del programa de distribución de cocinas GLP en zonas rurales, o en zonas vulnerables con el FISE. Y vemos que cómo el impacto que ha tenido, el crecimiento que ha tenido en la curva de GLP ha mitigado el consumo de biomasa en el Perú. Pero sin embargo, el gas natural distribuido ha tenido muy poca participación. De aquí a que yo puedo afirmar, o me permito afirmar, el gas natural no va a ser un recurso que nos va a permitir a nosotros llevar acceso universal a las zonas rurales. El gas natural no va a competir con la biomasa en zonas rurales. O sea, para mí el gas natural no está pensado para las zonas rurales, primero por nuestra geografía, por todas las barreras que tiene la pobreza en nuestro país. Son poblaciones muy dispersas, la población está desconcentrada, el acceso remoto a los poblados, etc. Eso hace muy complejo el poder llevar gas natural a cada hogar de esa manera. Entonces, ¿cuál es el recurso que yo veo más factible y que es correcto o emplearlo para poder compensar el consumo de la leña y por ello mitigar todas las consecuencias que hay, sobre todo en la cocción con leña en las zonas rurales? Es el GLP. ¿Sí? Es el GLP. Y aquí el esfuerzo que está haciendo el FISE por llevar el gas licuado a las zonas rurales y poder mitigar las emisiones producidas por la biomasa, en la leña en zonas rurales, es muy importante. Y por eso que también mi conclusión es que el gas natural no está pensado para zonas rurales, zonas urbanas. Y aquí en este cuadro que se presenta en canasta energética en hogares, ¿qué podemos ver? ¿No? ¿Qué es lo que yo puedo mostrarles a ustedes y compartirles a ustedes? Primero, hogares en áreas urbanas. Tenemos que el 78% de nuestra población está en zonas urbanas y solamente el 22% en zonas rurales. Pero, ¿cómo está la pobreza? El 55% de la pobreza en el Perú está en las zonas urbanas, pero el 78% de la pobreza extrema está en las áreas rurales. Por eso, la pregunta es, ¿se podrá masificar el gas natural en las zonas rurales donde la población pobreza extrema no tiene recursos para poder y ahí tiene que entrar en la focalización social, ¿no? Y la focalización social, como repito, ya se está haciendo a través del GLP. Pero ¿qué está pasando en las zonas urbanas? También en las zonas urbanas y urbanos rurales, también en esas zonas hay pobreza. Ahí puede entrar el gas natural, a través de la distribución, sea con GNL o una redistribución por tuberías de gas natural distribuido. ¿Cuáles son los usos con los cuales compite el gas natural con la biomasa y el GLP y también con el carbón? ¿Dónde están los usos? Primero, en la cocción de alimentos. En la cocción de alimentos, el gas natural compite con la electricidad y el GLP en las zonas urbanas. En zonas urbanas, el gas natural va a competir con la electricidad y con el GLP. Y en las zonas rurales, el gas natural, en mi opinión, el gas natural no compite. Ahí está predominado la biomasa, el carbón, y quiénes son las que podrían entrar a competir y a mitigar y a contribuir con la reducción de emisiones
y también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el GLP y la energía solar. La energía solar para el pensado en el tema de calentamiento de agua, ¿no? Entonces, una conclusión es que en el sector rural el gas natural no es una opción asequible. ¿Sí? El GLP ha sido efectivo para la reducción del consumo de biomasa, sí, principalmente la leña, ¿no? Por lo tanto, el foco de la masificación para el gas natural es el sector urbano. Vayamos ahora al transporte. ¿Sí? ¿Qué está pasando en el transporte de nuestro país? ¿Cómo ha sido la demanda de energía de los recursos del gas natural y sus sustitutos? ¿Y cuáles son los modos de transporte? ¿Y qué es lo que cómo podría el gas natural entrar a tallar? Nos concentramos en mirar la gráfica, las curvas, están en unidades energéticas, en gigajoules. Vamos a ver que el principal fuente de energía para el sector transporte es y sigue siendo el diésel. Y vemos que la curva del 2004 hasta 2016 es ascendente y no hay nada que lo esté haciendo cambiar. Seguido de las gasolinas. O sea, el diésel y las gasolinas son los recursos fuertes y está muy arraigado en los patrones de consumo de nuestro país. Y eso tiene que ver también con el tipo de transporte que tenemos, ¿no? Y también porque a pesar de que y también existe una relación inelástica entre el consumo de combustible y el precio del combustible. O sea, pueden subir las gasolinas en el país, pero sin embargo la gente tiene que movilizarse, tiene que salir a trabajar y el consumo no cambia a pesar que el precio sube. ¿Qué está pasando con el gas natural? El gas natural, que es la línea que está en amarillo, tuvo al inicio en el 2007, tuvo un inicio auspicioso en cuanto al consumo del GNB, pero de ahí a partir del 2012 ha tenido un estancamiento. No ha habido, y esto quizá tenga que ver con una serie de factores, sobre todo con el tema de competencia con el GLP. El GLP, que está en color guinda, vemos que el GLP ha tenido mayor participación, mayor incremento en cuanto a consumo en el transporte. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la competencia de gas natural, ¿sí?, se ha dado con el GLP. No ha tenido buenos resultados el GNB compitiendo con el GLP en nuestro país. Y eso ya muchos de ustedes seguramente pueden dar fe de ello y un poco más las causas de lo mismo. El sector residencial, después seguimos con el petróleo residual también, que ha tenido una reducción significativa, pero más que todo debido al impacto del GLP. El sector electricidad en el sector transporte prácticamente es mínimo. Todavía no hay un despegue de la movilidad eléctrica en nuestro país, todavía no. ¿Se espera que va a venir? Sí, se espera, y aquí es lo que digo cuando yo mencionaba que la movilidad eléctrica, se viene con fuerza la movilidad eléctrica en nuestro país. Entonces, uno, ¿va a ser el GNB en nuestro país un recurso fuerte y que va a aumentar su participación? Primero, va a depender de cómo se venga el futuro en el transporte, pero también se requiere de infraestructura. O sea, cuanto más se masifique la infraestructura de gas natural en nuestro país, va a ser factible también el impulso al transporte con GNB. Pero veamos un poquito el tema de los modos de transporte versus fuente de energía. ¿Cómo está hoy el Perú en el tema de transporte? Transporte de pasajeros, vemos que tenemos con fuentes de energía, ¿qué tenemos? Tenemos el diésel, tenemos el GLP, tenemos las gasolinas y los gasoles, y tenemos el GNB. No hay todavía en nuestro país vehículos eléctricos, o sea, que tengan un impacto, todavía no. Han habido pilotos, sí, pero no se ve eso en los balances de energía. Tenemos el transporte de carga. En el transporte de carga sí tenemos fuertemente también el diésel, el GLP, el residual, ¿no? Tenemos las gasolinas. En el tema de transporte aéreo tenemos el turbojet. En transporte fluvial
tenemos el diésel y las gasolinas. En el marítimo, diésel y tenemos también el petróleo. Y en el ferroviario tenemos el diésel y electricidad. ¿Por qué le he puesto en electricidad acá? Porque el balance de energía que publica el MINEN en su último balance, el consumo eléctrico, seguramente de transporte del Metro de Lima, que es eléctrico, lo ponen como ferroviario y no como transporte pasajero, ¿no? Pero este ferroviario se refiere al tren eléctrico. Ahora, ¿qué se viene en nuestro país? ¿Qué se viene en el Perú? Primero, el GNL. El GNL ya es una tecnología para el transporte, es una tecnología aprobada. No hay que hacer experimentación para probar la tecnología, pero lo que se puede hacer son pruebas piloto para hacer el upgrading de vehículos que son a diésel, hacerle un upgrading para el transporte a GNL. O comenzar a impulsar también en transporte público la importación de vehículos con GNB y con GNL también. Entonces el GNL con fuerza para el transporte pasajeros, el transporte de carga, el transporte fluvial, marítimo y ferroviario. Pero también tenemos el biogás, o bueno, no es el biogás por sí, sino es el biometano. Hay una diferencia entre el biogás y el metano que lo voy a explicar después. Pero tenemos el biogás. O sea, podemos en el Perú tener transporte que pueda ser transporte de pasajeros, público y pasajeros, que pueda ser accionado con biogás, sí. Ya lo hay en países en Europa, por ejemplo. Pero ¿qué también se viene? Se viene el hidrógeno. Y aquí quiero mencionar que se viene con fuerza mucho el término de los gases renovables. El futuro va a ser los gases renovables. Y cuando me refiero a gases renovables, me refiero, por ejemplo, al GNL, me refiero al biogás y me refiero al hidrógeno. ¿Sí? Pero el hidrógeno en este caso, hay el hidrógeno green, el blue y el verde, ¿no? El hidrógeno gris, por ejemplo, es el hidrógeno azul, es el hidrógeno producido a partir del metano, del gas natural. ¿Sí? Y el hidrógeno verde es el hidrógeno producido, pero de la electricidad producida a partir de las energías renovables. ¿Cuál es el que que yo propongo como una transición? Yo pienso que para mí primero va a ser el hidrógeno azul, que es el hidrógeno obtenido o producido a partir de la reformación del gas natural. El gas reformado que le denomino. Acuérdense que el gas natural es casi 98% es metano, o sea, 4 moléculas de hidrógeno. Esa es la principal fuente de hidrógeno de los recursos que disponemos. Entonces, el gas natural puede ser una fuente muy importante de producción de hidrógeno. Si lo queremos hacer un hidrógeno verde, pero vas a tener en ese proceso de producción de hidrógeno, vas a tener producción de CO2. Entonces, ¿de qué me estás hablando de desarrollo sostenible? Sí, pero si le incorporamos, ahora les hablé de la innovación tecnológica. ¿Qué es lo que se viene en el mundo y cuál está fuerte en la investigación? La captura y almacenamiento de carbono. No sé si han escuchado el Carbon Capture Storage, que es la captura y almacenamiento del CO2, del carbono. Entonces, si esos sistemas lo incorporamos en los procesos de producción de hidrógeno a partir de gas natural, el hidrógeno que se obtiene es un hidrógeno verde. Entonces, eso es estudiando lo que se va a venir. Y cómo incorporando la nueva tecnología y las nuevas energías más limpias, podemos sacarle provecho al gas natural. Y de ahí que yo hablo del tema de la complementariedad entre el gas natural con las energías renovables, y que lo voy a mencionar más adelante también. ¿Cuál es la conclusión de esta diapositiva? Que el transporte terrestre de pasajeros y de carga va a ser dominado por el diésel y las gasolinas. Pienso que en nuestro país, yo particularmente pienso que en nuestro país todavía va a seguir siendo dominado en el mediano plazo por el diésel y las gasolinas, principalmente porque el parque automotor es muy grande y nadie la noche de mañana va a botar sus carros y va a comprar un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido. Eso va a ser algo gradual, por eso que se habla de la transición energética, ¿no? La oportunidad para el gas natural es aprovechar la tecnología del GNL,
la combinación del GNC y GNB con el biogás y la producción del hidrógeno azul. Cuando hablamos de la combinación del gas natural, del GNB con el biometano, es el famoso blending. Países que ya están inyectando pequeñas cantidades de hidrógeno y de biometano a sus redes de gas natural, con el fin de poder reducir las emisiones producidas por el gas natural. Y es acá en el tema con respecto al gas a nivel industrial, en que yo quisiera un poco que por favor me pongan la mayor atención y podemos después al final poder armar una linda discusión. Yo particularmente estoy consciente de que en nuestro país debe haber dos tipos de focalización para la masificación. La focalización social para la masificación del gas, pero también la focalización industrial. Y no debe ser una tras de otra, sino deben ser las dos a la vez. Hasta me puedo animarme a decir que debería haber dos tipos de concesiones. Una concesión solamente de focalización social, donde ahí el espíritu del FISE esté al 100%, todo el corazón del FISE esté puesto en ese tipo de concesiones, y en la otra concesión es industriales. ¿Por qué? Porque primero que los usos son diferentes, los modos de uso. Segundo, que los niveles de consumo de energía son totalmente diferentes. Si queremos apalancar la demanda, para apalancar la infraestructura y poder generar más recursos al FISE, debemos mirar primero al sector industrial. Pero ¿qué está pasando en la competitividad de gas natural a nivel industrial? ¿Qué pasa con el gas natural a nivel industrial? Podemos ver que en el sector industrias, la mayor fuente de demanda de energía a partir del 2010 es la electricidad. Se ha ido electrificando cada vez más el sector industrial, ¿sí? Cada vez más. Y eso es bueno, sí, eso es bueno también, ¿no? Pero también tengamos en cuenta que todavía en nuestro país, nuestra matriz energética en el sector eléctrico es térmico, cuando debería ser más hidráulico, y también hay muchas centrales a ciclo simple, cuando deberían ser más a ciclo combinado. Y cuando me refiero a ciclo simple, es que el ciclo simple es 35% de rendimiento térmico versus un ciclo combinado que puede alcanzar el 50%, 60%. Entonces todavía hay una tarea pendiente en nuestro país con respecto al sector eléctrico en cuanto a ser más eficiente en la producción eléctrica a partir del gas natural. ¿Qué le sigue? Le sigue el gas natural, ¿no? El gas natural ha tenido un incremento en el sector industria, ¿sí? Moderadamente, pero ha tenido un incremento, sí. Vemos también que los derivados del petróleo han ido cada vez siendo menor a nivel industrial. El carbón mineral prácticamente se ha mantenido el consumo de carbón. El GLP ha tenido una ligera caída en el sector industrial. Pero el desafío en nuestro país es cómo hacer pasar. Actualmente en nuestro país, como lo vimos en los slides anteriores, el gas natural solamente tiene una participación del 18%. El sector industria solamente participa con el 18% del consumo total de gas natural en nuestro país. Solamente el 18%. Y eso todavía es muy bajo si queremos generar más recursos para el FISE. Entonces, claramente a nivel industrial el gas natural compite fuertemente con la electricidad y el carbón mineral, ¿sí? Esas son sus principales competencias. Aquí quiero compartir con ustedes una tabla que elaboré partiendo de cuáles serían las aplicaciones del gas natural, ¿sí? No solamente del gas natural, del gas natural y de sus sustitutos, en diferentes aplicaciones industriales, pero dividiendo al sector industrial en dos tamaños, las grandes y medianas industrias y las micro y las pequeñas industrias. Entonces vemos, por ejemplo, que el gas natural tiene gran impacto en las grandes industrias, principalmente en qué procesos. Tienen casi todos. Primero, en hornos y calderas, para la combustión de hornos y calderas como combustible, para el calentamiento y precalentamiento, principalmente en los sectores de metalurgia, vidrios, en el sector en lo que es enfriamiento, en lo que es incineración de residuos, en el secado y deshumidificación, por ejemplo, la industria lácteo, la industria textil, en la cocción, el pasteurizado y esterilización de alimentos, en el transporte
transporte tanto de carga y pasajeros, como de carga y pasajeros, y también para la autogeneración eléctrica. Cuando me refiero a autogeneración eléctrica, me refiero a que el gas natural también puede contribuir a la generación distribuida. ¿Contra quiénes compite en el gas natural? Compite con la electricidad, compite con el GLP, en lo que es calentamiento y lo que es cocción, y transporte de carga. El diésel compite en transporte de carga y la autogeneración eléctrica, al igual también que el petróleo residual, el carbón mineral. Entonces, vemos que el gas natural tiene diferentes aplicaciones a nivel industrial, a partir del cual el país puede primero incrementar su demanda, y en todos estos significa nueva tecnología, investigación y desarrollo en tecnologías, pero no es que nosotros nos pongamos a inventar la tecnología, no, me refiero, ya existen tecnologías para lo que es para el gas natural, para lo que es por ejemplo, motores más eficientes, celdas de combustible para la producción de calor y la producción de electricidad, etcétera. Pero el tema está cómo romper paradigmas y demostrar a las industrias su aplicabilidad, ¿no? Pruebas pilotos, ¿no? Y aquí yo les puedo comentar, por ejemplo, que en las universidades se están haciendo mucha investigación en cuanto a implementación y desarrollo de sistemas de calentamiento, por ejemplo, en zonas altoandinas, usando el GLP, usando la biomasa. Existe, por ejemplo, la aplicación de la celda de combustible para el sector residencial y así una serie de aplicaciones. Pero más o menos esta matriz nos da una idea dónde podemos apuntar y poner el foco al gas natural en las industrias. O sea, el gas natural tiene una amplia gama de aplicaciones con el fin de fomentar la demanda interna y contribuir a la reducción de emisiones en el país. Les mencioné hace unos instantes el tema de la complementariedad del gas natural con las energías renovables. La complementariedad del gas natural en nuestro país no está muy difundida en nuestro país, al menos lo que yo he podido investigar y poder documentar. Muy poco se habla de la complementariedad. No se mira más que todo las energías renovables, y es más, hasta podría decir que se ve el gas natural como un recurso antagónico de las energías renovables. Y yo he participado muchas veces en muchas discusiones en el sentido de que no debe verse el gas natural como un recurso que compite, ¿no? contra el gas natural. Por el contrario, el gas natural es el recurso que va a impulsar el crecimiento de las renovables, principalmente en el sector eléctrico. Entonces, para ello me baso en una revisión de la literatura. Hago una revisión de la misma, pero ¿y qué nos dice la literatura? ¿Qué dicen las investigaciones? Hay muchísimas publicaciones, muchísima investigación académica que se está investigando acerca de los avances del gas natural y de las renovables y su complementariedad, que se afirma que son partners como mecanismo y herramientas para la transición energética hacia un desarrollo sostenible. ¿Qué dice el IEA, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía? El IEA afirma que los recursos renovables, las energías renovables van a seguir expandiéndose en los próximos años. Eso es indudable, ¿ya? Entonces, alcanzando una participación del 31% en la demanda de la energía primaria para el 2040. O sea, no cabe duda que las energías renovables van a crecer y van a ser más importante para el desarrollo sostenible de nuestro país y del mundo. Eso es indudable. Pero también, ¿qué otras investigaciones afirman, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que afirman que un aumento en el consumo del gas natural y de las renovables reducen las emisiones de CO2. Es más, hasta hay estudios empíricos que afirman que el 1% del incremento en el consumo del gas natural y las renovables en el mundo podría lograr una reducción del 0.16 y 0.26% respectivamente, o sea, combinando ambos usos.
Países como China se han comprometido para el 2030 reformular su matriz energética centrándose en las renovables y el gas natural. ¿A partir de qué cosa? De la complementariedad. Ahora, nosotros sabemos que las energías renovables, como lo mencioné al inicio, las energías renovables tienen una desventaja. Tienen una ventaja que es primero su variabilidad, su comportamiento estacional, su producción es intermitente, estocástico, y va a requerir siempre una fuente de respaldo, una fuente de reserva. ¿Para qué? Para asegurar un suministro seguro y confiable, ¿no? Y ese término, suministro seguro y confiable, es donde, ok, ¿cómo yo puedo asegurarme que si hoy hay sol, mañana no lo va a haber, yo voy a seguir teniendo un suministro eléctrico en mi industria, por ejemplo? Entonces, ¿qué dice la literatura? Las energías más atractivas comercialmente generalmente prevalecen en la mayoría de los mercados. Esa es una teoría económica. Por ello, los actuales esfuerzos para promover las renovables en el mundo, solo por razones ambientales, probablemente fracasen. O sea, las energías renovables tienen que sí o sí llegar a ser competitivas económicamente, pero competitivas por sí solas, ¿ya? En la transición, seguramente va a haber programa de subsidios, pero en un momento van a tener que ser competitivas económicamente por sí solas. Entonces, ¿cuál es el recurso? ¿Cuál es el recurso que ayuda a reducir la competitividad económica de las renovables? Es el gas natural. Y aquí una sugerencia de observación para los funcionarios de gobierno público, ¿no? No es fácil encontrar un balance entre los proyectos de gas natural y las renovables, en la medida que sigamos, no rompamos el paradigma de que el gas natural es contaminante y que va en contra del desarrollo de las renovables, o que el gas natural no puede ser un recurso que contribuye al desarrollo sostenible de nuestro país. Tenemos que mirar de una forma diferente. Hoy por hoy hay muchas empresas en el mundo, sobre todo las grandes empresas en el upstream del oil and gas, que están haciendo estudios importantísimos en lo que es la captura y almacenamiento del carbono en el upstream. O sea, producir petróleo y gas, pero de una manera limpia, capturando el carbono y almacenándolo en pozos de almacenamiento. Entonces, ¿cuál es la conclusión respecto a la revisión en literatura? Existe mucha investigación, muchas publicaciones en temas de energía, llámese la Sustainable Gas Institute, la NEREL, que es National Renewable Energy Laboratory, la Agencia Internacional de Energía, el International Gas Union, la UNESE, que es el Comité Económico de las Naciones Unidas para Europa. Todas estas instituciones coinciden en que existen muchas oportunidades de sinergia entre el gas natural y las energías renovables. Aquí les presento una tabla donde he podido, como resultado de mi investigación, poder encontrar, primero, sector por sector, aplicación por aplicación, cuáles serían las posibles combinaciones de uso del gas natural con las energías renovables. O sea, apalancar las renovables usando el gas natural. Y viceversa también, las energías renovables las tenemos que usar también como apalancamiento para incrementar el consumo de gas natural. Por ejemplo, en el sector residencial, para lo que es cocción, las cocinas, el calentamiento, enfriamiento en edificios, en oficinas, el aire acondicionado, podemos usar el gas natural distribuido con el biometano. Lo que les dije, ya existen lo que se le denomina el enverdecimiento, el greening de la infraestructura del gas, el enverdecimiento, la flexibilidad de las redes del sistema de distribución de gas. Inyectar pequeñas cantidades de biometano o también de hidrógeno, ¿sí?, a la red de distribución de gas para abastecer al sector residencial y comercial. ¿Con qué fin? Primero, reducir el impacto de las emisiones. ¿Cómo puede ser ahora en el sector transporte, en el sector liviano? La misma forma, el GNV, en las estaciones de combustible, de gas natural, de suministro de gas natural, proveer el gas natural, el GNV o el GNC, o combinado con GNV,
o también proveer solamente biogénesis, o también estaciones de servicio con hidrógeno. Pero se puede para el transporte liviano también una forma de poder impulsar el crecimiento del transporte liviano usando el gas natural combinado con el biogénesis y con el hidrógeno azul. Ahora, el biometano, la diferencia entre biometano y biogás es que el biometano es el biogás, pero que ha sido previamente acondicionado y procesado, purificado, acondicionado, odorizado ya para su uso final. En el transporte público de pasajeros también tenemos una diferencia de oportunidades entre el GNC con el biogNC. Igual en transporte interprovincial. Ahora, en transporte interprovincial ya cae entre el GNL, ¿no? Y el GNL puede ser utilizado con el bioGNL. O sea, ¿qué es el bioGNL? El bioGNL es el biometano obtenido de la biomasa, de la descomposición de los residuos orgánicos, puede ser de la basura, de los hogares, de las industrias, de los residuos agrícolas, forestales, ese biogás convertido a GNL. ¿Sí? Y combinarlo con biogénero. Hoy existen camiones, por ejemplo, camiones con biogás, con bioGNL, y que bien pueden ser usados modo dual, con GNL, con bioGNL, alcanzando autonomías hasta de más de 1000 kilómetros. Los camiones con GNC, según Scania y Volvo que he podido investigar, alcanzan hasta los 400 kilómetros con GNC. Pero los vehículos con GNL pueden llegar hasta los 1000 kilómetros, la autonomía, una gran autonomía. Igual los camiones de carga también. Usar el GNL, el bioGNC, el bioGNL, y es una serie de combinaciones. En la universidad, en la UTEC, en el año 2018, se desarrolló una tesis de investigación de un estudiante, donde se analizó, se hizo un estudio conceptual, ¿eh? Se hizo una investigación del aprovechamiento, de la conversión y el aprovechamiento de la flota de carga de la mina Cerro Verde, pero con GNL. Los vehículos tienen su tanque de GNL, tienen su sistema de refrigeración, su sistema de regasificación, que inyectan el gas al motor y el vehículo, el camión funciona. Hay algunas pequeñas diferencias con respecto a si funcionaba con diésel, pero digamos, el servicio que brinda es casi lo mismo que versus con diésel. Esta investigación la pueden encontrar en la base de tesis de Renati, de Concitec, y ahí lo pueden ustedes consultar. También tenemos, por ejemplo, en el sistema de secado y deshumidificación, en la combustión de hornos y calderos, y aquí también entra el famoso syngas, ¿ya? Como también el syngas también hoy por hoy también es considerado un gas renovable. Pero ¿qué es ese syngas? El syngas es el gas que se produce de los residuos orgánicos de la biomasa, pero cuando me refiero a biomasa me refiero a residuos agrícolas, forestales, de la basura. O sea, esos sólidos son gasificados y convertidos en gas. Ese gas obtenido se denomina syngas, pero nuevamente el syngas a partir de la gasificación de la biomasa, ¿ok? No es es la gasificación de la biomasa. Entonces vemos que el futuro en el gas, o sea, los tres vectores del gas para futuro son el biogás, el hidrógeno azul y el syngas. ¿Cómo podemos aprovechar esas tecnologías que se vienen en el futuro con el fin de poder mitigar el cambio climático en el mundial para poder lograr el enverdecimiento, el greening de nuestros sistemas de transporte y distribución de gas? El mundo hoy está en un debate sobre cómo lograr el enverdecimiento de la red de distribución de gas, ¿no? A través de la inyección de estos gases que les mencioné, el biogás, el hidrógeno, a la red de distribución, de transmisión y distribución de gas natural. Entonces, ¿esto qué requiere? Innovación. Nuevamente, la variable acá extrínseca es innovación. Y cuando me refiero a innovación, me refiero, ok, aprovechar los avances tecnológicos que hay en el mundo
¿sí? Porque no hay que inventar la pólvora en nuestro país, y la eficiencia energética. Todo esto representa un mecanismo fundamental para la complementariedad del gas natural con las energías renovables. Bien, y ya para terminar esta bonita discusión con ustedes, ¿cuáles son los resultados que yo voy a compartir con ustedes? Primero, que en los últimos 15 años el consumo final de gas natural en el Perú solamente ha sido de 4.13 trillones de pies cúbicos, lo que equivale a un 27.5% de reservas probadas totales. O sea, solamente hemos consumido el 27%. Pero si la demanda comienza a crecer y las reservas no comienzan a crecer, preocupémonos, ¿sí? Pero con lo que tenemos hoy, podemos acompañar por varias décadas la transición energética en nuestro país. Es sabido y reconocido el gran esfuerzo que viene haciendo Perupetro en el sentido de promover la exploración y los contratos de exploración en nuestro país, ¿no? La renovación de los contratos ya existentes, y lo renovando, ¿para qué? Para que se siga explorando con el afán de incrementar nuevas reservas de gas. El gas natural no debe ser visto únicamente como una competencia para las energías renovables, sino que debe verse como un partner, como una energía que se complementa perfectamente con ellas. Romper nuevamente el paradigma de que el gas natural, por ser una fuente fósil, no puede ser aprovechado, no puede ser utilizado en la transición energética. ¿Qué debemos también incorporar en las futuras concesiones? Y también en los futuros desarrollos de infraestructura energética. Promover el greening, el enverdecimiento de los sistemas de gas natural. ¿Cómo lo podemos lograr? Mediante la hibridación del gas natural con las energías renovables, principalmente el biogNC para el transporte, el bioGNL también para el transporte, el hidrógeno azul para el sector residencial junto con el biometano. Entonces, ¿cómo poder comenzar en las concesiones actuales y futuras incorporar el enverdecimiento de suministro de gas distribuido? ¿Qué otro resultado? Y ese que también me preocupa mucho, en el sentido de que números de conexiones y demanda de gas, la masificación de gas natural a nivel domiciliario es aún muy baja, ¿no? Y está solamente concentrado en Lima y Callao. Entonces, nuevamente, ¿no? El esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas, el esfuerzo que está haciendo Proinversión y el esfuerzo que está haciendo Cinemín a través del FICE, poniendo el foco social en la masificación, y me estoy refiriendo a la concesión de las 7 regiones, ese es un gran esfuerzo, porque está pensado en aquellas zonas donde hay mucha población vulnerable y en extrema pobreza. En esas zonas difícilmente el gas natural pueda competir por sí solo, necesita el subsidio, y aquí entra el FICE. Pero el FICE tiene sus limitaciones. ¿Cuál es la limitación del FICE? Los fondos que posee. Entonces, por eso que mi recomendación es comenzar a mirar, hacer concesiones sostenibles, pero a nivel de industria. Concesiones sostenibles a nivel industrial, donde incorporemos los gases, el enverdecimiento de las redes de gas, la utilización, la combinación y la hibridación de gas natural aplicado a los procesos, a los usos industriales que les he mencionado en los slides anteriores. ¿Con qué fin? Si incrementamos la demanda de gas natural, sabiendo con el supuesto y la premisa de que el sector de industria es un sector intensivo en consumo de energía. Y cuando me refiero a intensivo en el consumo de energía, es que sus niveles de consumo son bien altos, entonces va a apalancar la demanda. Y si apalancamos la demanda, se hace más viable los proyectos de infraestructura. Y si hay más proyectos de infraestructura, va a haber mayor cantidad de consumidores. Obviamente, los recursos del FICE se van a incrementar. ¿El enfoque social es correcto para lograr un mayor acceso universal a la energía? Sí, el enfoque social es pensado para la población. ¿Sí? Mayor acceso a la energía, que más personas no consuman la energía. Sí, ese es el enfoque social. Pero también tenemos que tener en cuenta que para lograr el enfoque social también requerimos tener primero infraestructura. ¿Sí? Si no, va a ser muy caro y cada vez el FICE se va a sentir más limitado en encontrar con recursos para ello. Por ello, entonces, el foco de la masificación a nivel industrial, con las concesiones sostenibles a nivel industrial,
es necesario para incrementar fuertemente la demanda y con ello apalancar la construcción de infraestructura energética gasífera y, obviamente, mayores ingresos al sistema TICE. Las concesiones con una focalización industrial sostenible, que incluya el greening, realmente el enverdecimiento de los sistemas de transporte y distribución de gas natural, deberían ser iniciativas separadas de las concesiones domiciliarias. No podemos mezclar, el enfoque son totalmente diferentes. El social con el domiciliario, con el industrial, son enfoques totalmente separados. Y debería ser visto, y así debería ser el enfoque también de las concesiones. ¿Qué nos está faltando? La eficiencia energética. Y aquí un llamado al ministerio, pasar ya solamente de la promoción de la eficiencia energética, sino ir más allá de la simple promoción, ¿no? O de simplemente la normativa. O sea, tenemos que pasar más a la acción. Y aquí creo que los llamados a dar esta acción concreta son las universidades, los centros de innovación tecnológica y las empresas. Una alianza tripartita entre los tres, ¿sí? Con el sponsor del Estado, del gobierno, del ministerio, que pueda impulsar pruebas piloto, ¿no? En tecnologías eficientes, pero a gas natural. Por ejemplo, los camiones a GNL para el transporte de pesado. La microcogeneración, ¿sí? La microcogeneración, pero con celdas de combustible a gas natural para el sector residencial, comercial e industrial. Actualmente existen países como Japón y sobre todo Estados Unidos y Europa que están avanzando muchísimo en el desarrollo de las celdas de combustible para producir calor y electricidad para las industrias, los comercios y los hogares. ¿Pero por qué lo están haciendo? Por el tema de eficiencia. Una planta de ciclo combinado llega al orden de los 50%. Una planta de ciclo de cogeneración con motor de combustión interna llega al 75%. Pero una celda de combustible con gas natural está en el orden de los 90% de eficiencia. 90% de eficiencia la celda de combustible. Yo me imagino, es posible abastecer a un edificio de 15 departamentos abastecerle de electricidad y de gas para las termas y las cocinas con una celda de combustible. Es posible abastecer agua caliente a un condominio usando celda de combustible que va a generar calor, y ese calor puede ser utilizado para el calentamiento de agua y el suministro de agua caliente a todos los domicilios del condominio, y a la vez abastecer electricidad. Además que somos más eficientes en el uso de energía, favorecemos también la generación eléctrica, promovemos la generación distribuida. Estos tipos de sistemas que se llaman on-site, generación distribuida on-site, producir el calor, o sea, agua caliente y electricidad en el sitio. ¿Qué nos ahorramos? Las pérdidas eléctricas en las redes. Entonces, esa es eficiencia energética, o sea, la eficiencia energética y la generación distribuida con celda de combustible. ¿Se imaginan un edificio comercial de oficinas donde demanda muchísimo aire acondicionado en verano, demanda consumo de calor? Poder abastecer agua caliente, aire acondicionado y iluminación con gas natural a partir de la celda de combustible. Usar celda de combustible con gas natural para las industrias y los diferentes procesos. ¿Cuántas industrias no consumen hoy? Requieren calor para sus procesos, requieren electricidad para sus procesos y hacer su propia autogeneración eléctrica. Ese incremento y hacerlo de manera mucho más eficiente, ¿no? Bueno, ese es el futuro, no ni tan futuro, pero lo que se puede hacer con el fin de aumentar la eficiencia energética, incorporar las energías renovables a nuestra matriz energética y lograr el envejecimiento de nuestro sistema de gas, pero a la vez logrando un mayor aprovechamiento de gas natural en nuestro país. Muchísimas gracias, estimados colegas, por su tiempo y por haber estado acá y compartir conmigo esta presentación. Muchas gracias. Dejo mis contactos para cualquier pregunta y estoy atento a cualquier pregunta que quieran hacer. Ok, gracias, ingeniero. Muchas gracias, Francisco. Gracias también a ti, José. Bastante bien el tema
Escucho un poco entrecortado. Voy a estar y compartir un momento. Sí, no, Ingeniero. sigue, por favor, porque tengo algunas preguntas. Mira, me están preguntando, bueno, ya aclaraste un poco el tema del hidrógeno, ¿no? Pero no has hablado mucho de la electromovilidad. Entonces, para el gas natural a veces lo ven la electromovilidad como una amenaza. Y bueno, yo quisiera que tu punto de vista, ¿no? Yo tengo ya una idea formada, y hay muchos que tienen una idea formada sobre la electromovilidad, que podría ser también un competidor del tema en el transporte, ¿no? Junto con el hidrógeno, ¿no? Que ya también, también nos preocupa mucho el consumo del diésel. O sea, el diésel sigue aumentando, sobre todo en el transporte pesado, y no hay una política de gobierno de sustituir el diésel por el gas natural. O sea, son intenciones, son buenas intenciones, pero el gobierno lo veo un poco desorientado con respecto al consumo del diésel. O se van a la electromovilidad o se van al gas natural, pero no se sabe bien qué es lo que quiere, ¿no? Pero la idea que debería haber una política más intensa para sustituir el diésel, que es importado, que es caro, que lo traemos de otros países, que es altamente contaminante, ¿no? Y también hay una preocupación si se podría sustituir parte del diésel, las reservas alcanzarían, ¿no? Porque el consumo del diésel, según los últimos cálculos que tenemos, equivale a casi todo el consumo y más del consumo de la producción de Melchorita, ¿no? Y por último, otra pregunta, ¿no? Al usted presentar esto de que la industria es una fuente de consumo, de demanda para el gas natural, ¿le han visto ustedes en sus estudios algún enfoque hacia la descentralización del país? Porque no solamente la energía debe llegar donde hay demanda, sino la energía debe llegar donde se pueda generar una demanda a través de parques industriales. Si no, todo se va a concentrar en Lima y nos vamos a seguir concentrando en Lima y nos vamos a seguir concentrando cerca de la capital, y lo cual le hace un gran daño al país. Una industria debería ser tan competitiva si pone la planta en Lima o si la pone la planta, por decir, en Trujillo o en Pucallpa o en algún otro sitio, ¿no? Entonces, un enfoque de que a través del gas natural y la energía, descentralizar el país. Esas serían las preguntas que yo tengo aquí anotadas para usted. Bien, sí, mira, yo coincido en el sentido de que, y lo mostré con los resultados, efectivamente, el crecimiento del diésel y de las gasolinas en el sector transporte ha sido bastante fuerte y lo sigue siendo, y la tendencia en la pendiente es bastante pronunciada. Y aquí lo que se tiene que hacer es efectivamente política de gobierno, ¿ya? Hemos visto que la masificación del gas natural en el sector transporte no ha dado los resultados esperados. O sea, no ha pegado o ha martillado la demanda de diésel en estos sectores. Uno, por el tipo de parque automotor que tenemos en nuestro país, los patrones, principalmente también la cantidad de estaciones de servicio que se produjeron. La masificación solamente se ha dado en 88% en Lima y Callao. Y bueno, todo eso contribuye pues, a que en el Perú falta hacer la masificación tiene que descentralizarse. Tiene que descentralizarse. Ya pensar que tenemos que salir de Lima y Callao, pero con fuerza, ¿no?
Ya se ha empezado con esta concesión de las 7 regiones, pensando más hacerlo fuera, que tenga un desarrollo fuera de Lima. Con respecto a la electromovilidad, yo tengo mi reparo en que, por ejemplo, en nuestro país, o sea, solamente de hacer electromovilidad, solamente, o sea, la electromovilidad no solamente es hoy comprar un vehículo eléctrico y enchufarlo y ya estoy contribuyendo al medio ambiente. No, porque tenemos que pensar en toda la cadena completa de suministro de energía. Esa energía eléctrica que estoy consumiendo, ¿de dónde viene? Viene de una planta, de una matriz energética donde tenemos casi 50% de gas térmico y de gas natural y la mayoría de ciclo simple. Entonces no hay mucha eficiencia en esa energía eléctrica que me está viniendo, ¿no? Por más que está consumiendo de gas natural. Salvo que si me dijeran, por ejemplo, países Europa, por ejemplo, Países Bajos, que sí tienen una gran participación de la energía renovable en su matriz energética y su energía eléctrica es casi limpia. Entonces, el vehículo eléctrico, al enchufarlo, conectarlo, pues toda la cadena es limpia. Pienso que en lo que hay mucha investigación, por ejemplo, en los vehículos eléctricos con hidrógeno, se viene con fuerza también el tema del hidrógeno, vehículos con celdas de combustible, en los cuales pueden consumir gas natural, producir hidrógeno, y con ese hidrógeno producir electricidad, ¿no? Pero lo hacen de una manera mucho más lenta, porque no hay combustión de gas natural en ese proceso. Eso es lo que se viene en el futuro en la electromovilidad. O sea, la electromovilidad, solamente poner un motor eléctrico de accionamiento, está bien, pero requiere una electricidad. Y si la electricidad que viene no es limpia, pues yo particularmente pienso que la electromovilidad no la estamos viendo de forma completa. Repito, ¿qué es lo que para mí sería una electromovilidad? Si queremos hacerlo de manera limpia, ¿no? Vehículo hidrógeno, producimos hidrógeno a partir de la energía eléctrica que sea limpia, o sea, energía eléctrica proveniente de las energías renovables. Si usamos una energía eléctrica proveniente de las energías renovables para producir, a través de electrólisis, producir hidrógeno, y el hidrógeno mover un vehículo eléctrico, o generar electricidad para otro vehículo, bueno, eso es correcto. ¿Ya? Pero acá en nuestro país todavía eso no se da, entonces tenemos que pasar a hacer una transición energética, ¿no? El gas natural, yo pienso también, y está en los resultados de la investigación que hemos hecho, no puede seguir creciendo nuestro país ya con centrales térmicas. Hay que dar espacio a las centrales a las hidráulicas. Y no lo digo por un tema económico o de costo de electricidad, no, me refiero al hecho de que si vemos las emisiones del sector eléctrico en nuestro país está aumentando, ¿ya? Año tras año. Año tras año. En los últimos, desde 2004 hasta la fecha, aproximadamente el sector eléctrico ha generado más de 100 toneladas de CO2, ¿ya? Pero con gas natural se han producido 45 millones de toneladas de CO2 menos de que si no se hubiese usado gas natural. O sea, el impacto del gas natural en el sector eléctrico ha sido muy importante. Y eso hay que reconocerlo, hay que decirlo cuando nos dicen de que el gas natural es contaminante. El gas natural ha permitido que el país deje de emitir 45 millones de toneladas menos de CO2 en el sector eléctrico en los últimos 20 años. Pero tampoco no podemos tenemos recursos hidráulicos, tenemos que aprovecharlo. ¿Para qué? Para que la producción eléctrica sea mucho más limpia y eso contribuye mucho más también a una electromovilidad verde, entre comillas. Ingeniero Porles, ¿cómo Sí. está? Ingeniero, por favor, ¿podría revisar su chat? Hay participantes que le han hecho llegar las preguntas a usted directamente. Ah, ok. ¿Qué opina? Me dicen el señor Pedro Arriola. ¿Qué opina sobre la necesidad de continuar con el proyecto de gasoducto Superno? Nuevamente, primero hay que fomentar la demanda, ¿ya? O sea, tenemos que apalancar la demanda. Si hay demanda, si apalancamos la demanda, y como bien dijo José, hacerlo fuera de Lima. O sea, comenzar a crear demanda en las industrias. Donde yo veo, por ejemplo, un gran sector muy intensivo de una gran oportunidad, pero hay que entrar con fuerza,
y hay que romper muchas barreras, sobre todo en el tema, sobre todo en las empresas importadoras de combustible. La minería en el sur del país, el sector minero, ¿no? La macrorregión sur del Perú. Cuando hicimos la investigación en el año 2018, la cantidad de energía que consume ese sector es increíble y está dominado por los hidrocarburos líquidos. Entonces, es increíble. Más de casi como 5.000 galones de combustibles al mes. Si es que no me quedo corto, creo que no se recuerda bien el número. Si me equivoco, lo puedo enviar por correo. Pero es increíble. Entonces vimos ahí una oportunidad importante de poder convencer a las industrias de que usen el gas. Pero obviamente la pregunta es, ¿y cuánto me va a costar el gas? ¿Cuánto me va a costar? No hay infraestructura. Ok, no hay infraestructura todavía, pero podemos empezar con el GNL. Entonces es cuestión de armar modelos de negocio para cada empresa. Y ahí por eso yo decía, están las universidades, están el CITE y están las empresas para comenzar a hacer estudios y pruebas piloto de implementación. Obviamente el Estado lo que podrá hacer de repente es hacer un oficio, ¿no? O una promoción, pero un sponsor, pero es la universidad armando, implementando sus modelos de negocio sostenibles para las industrias, de forma que fomentar la demanda. Si hay demanda, va a haber infraestructura. De por sí, solamente ahorita el gasoducto, yo creo que permitiría muchísimo poder llevar gas a esta región sur del sur y fomentar a hacer la sustitución de lo que yo les comento, ¿no? Yo sé que está Naturgy en Arequipa, en esas regiones, ¿no? Y está empezando con todos sus problemas que tiene, pero ¿hay sector de industria? Sí lo hay, pero hay que fomentarlo, y esto, yo actualmente estoy haciendo mi tesis doctoral justamente en ese sentido, es comenzar a explorar cómo las empresas intensivas en el sector de energía en el Perú, cuáles son sus resultados económicos versus sus estrategias climáticas. Y en función de ello comenzar a formular estrategias para poder, ambientales que conlleven primero, uno, hoy las empresas, las grandes empresas tienen doble desafío. Lo que se conoce hoy actualmente el doble desafío de las empresas intensivas en el mundo es cómo lograr asegurar una rentabilidad del negocio, la sostenibilidad del negocio, pero asegurando una sostenibilidad también ambiental. O sea, cómo es lograr beneficios para sus accionistas, pero sin perjudicar el medio ambiente, sin perjudicar a la población que está a sus alrededores. Entonces, eso realmente es difícil, pero pensemos primero con la demanda. Yo pienso que, nuevamente, el tema, las concesiones, una concesión con foco en el sector de industria va a tener éxito en la medida en que las industrias comiencen a mirar al gas natural como un recurso, pero que vean realmente, mucha gente sabe los beneficios económicos que tiene el gas. El gas es es un recurso hoy asequible, limpio, seguro, pero el tema es quién le formula el análisis de factibilidad. En las empresas, no todos ellos tienen, hay en todas las empresas especialistas en energía para hacerle un estudio de viabilidad técnica y financiero de un proyecto de conversión y uso de gas natural. Entonces, ese tipo de cosas hay que trabajar con ellas. Y estamos nosotros los ingenieros para comenzar a hacerlo. ¿Qué pienso yo? Las universidades y los centros de innovación tecnológica son actores claves y piezas fundamentales para lograr el apalancamiento, y eso yo creo que va a dar pie a que el Perú necesita infraestructura. Como nos mostré en la diapositiva, países como Colombia y Bolivia que han logrado mayor avance es porque tienen más infraestructura energética, casi que en nuestro país. Me podrían decir, sí, tienen más años, sí, les ha tomado más años también hacerlo, pero hoy tienen y han logrado. Bolivia, que es mucho más pequeño, ha podido avanzar mucho más. A ver, otra pregunta. El consumo de gas natural por el sector eléctrico está desproporcionado. ¿Habrá tanto gas para masificar el sector industrial, vehicular y residencial? Sí, como le dije, yo particularmente sí creo que tenemos gas para poder hacerlo, para poderlo hacer. Con lo que estamos nos alcanza hoy. Pero si comienza a haber un crecimiento cada vez más sostenido, debemos empezar ya mismo con la exploración y nuevas reservas de gas natural. Eso es lo que lo puse en la conclusión.
es fundamental hoy a seguir asegurando nuevas reservas de gas natural. Y yo sé que en esa labor está inmerso Perupetro, y no es una tarea fácil traer grandes empresas inversionistas en exploración en el Perú. Si miramos el oil and gas en el Perú, la mayoría son pequeñas o medianas empresas del rubro. O sea, pero las multinacionales no están todavía en nuestro país, pero la idea es que vengan, puedan invertir y puedan hacer mucho más exploración y lograr certificar mayores cantidades de reserva de gas. O sea, es fundamental, sí, la tarea es que cada uno haga su tarea. Perupetro, en los próximos años, asegure más reserva de gas. ¿Sí? Y por otro lado, el ministerio, con CIDEMIN, con Perupetro, comenzar a apalancar la promoción de las masificaciones. Pero nuevamente, mi sugerencia es, se deben dos focos, dos tipos de concesiones. Una concesión a nivel domiciliario, fuera de Lima, con foco social, donde FI se ponga el corazón, y en otras concesiones son las concesiones industriales, donde lo que tenemos que hacer es comenzar a establecer convenios con las empresas para poder ver, ok, empresa por empresa, cuáles son sus procesos, en qué procesos hay oportunidades de conversión. Yo lo mostré, mostré una tabla de elaboración propia, cuáles son los principales usos de las industrias donde podría entrar el gas natural. Y hay que ir empresa por empresa, ¿no? Y convencer y hacer una labor pedagógica de convencimiento. ¿Pero por qué? Porque un empresario que te va a preguntar, y bueno, ok, ¿yo qué voy a ganar? ¿Y cuánto vamos a ganar? ¿Y cuál es el riesgo? ¿No? Hay que hacer un estudio económico, financiero, un estudio de riesgo también, obviamente, ¿no? Las reservas probadas en nuestro país totales están en 14.7 y las reservas probadas están en 10.6. ¿Sí? La producción total de gas natural, estamos como energía secundaria, estamos en como 700, producción como energía primaria por casi 1.220 millones y pico cúbicos de día, y de producción de energía secundaria casi 800 millones y pico cúbicos de día. Acuérdense que tenemos exportación, ¿no? Dice, ingeniero, en el Perú ahorita hay centros de innovación tecnológica con el gas natural, ¿o a cuáles se refiere? Bueno, sí, me refiero a que acá en el Perú hay, ahorita CITES como tal creo que solamente hay uno, pero lo que hay que promover es justamente con las universidades, fomentar, o sea, las universidades en la medida que reciban estas necesidades. Hoy yo tengo alumnos en la universidad que están haciendo su trabajo de investigación, ¿ya? En la carrera de energía, en la carrera de mecánica, y me gustaría pues que ellos pudiesen tener más temas de investigación, porque constantemente siempre están buscando, explorando nuevos temas de investigación, pero ligados al tema de la eficiencia energética, al romper el paradigma de que solamente las renovables va a ser el futuro del mundo. No. Hoy, y aquí mi reflexión, ¿puede un país, teniendo recursos energéticos como tiene el Perú, desaprovecharlos, no usarlos, ¿sí?, en el beneficio de la población? ¿Puede hacer eso? Yo creo que no. O sea, y podemos hacerlo, pero porque es fósil, es contaminable. Sí, pero hay formas y recursos tecnológicos para poder lograr el enverdecimiento de los sistemas de gas natural. A ver, más preguntas. Vamos a ver más preguntas. A ver. Acá hay una pregunta. Me dice, una pregunta del expositor. El gobierno decidió impulsar el proyecto 7 regiones o transporte virtual al sur del país, por lo que no llevan el gas licuado. ¿Por qué no llevan el gas licuado en barco desde Pisco a Hilo y montan una planta de regasificación y distribuyen un proyecto barato y rápido? ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo que van a hacer este proyecto es llevar el gas, pero vía los gasoductos virtuales terrestres, ¿ya? Es la forma como van a hacerlo. En cada uno de estas 7 ciudades van a haber puntos, City Gate, plantas de regasificación, donde van a recibir el GNL y lo van a regasificar y lo van a inyectar a su red de distribución. Es la forma como está planteado, porque recuerden que son ciudades que están más que todo en la zona centro del Perú, ¿no? Ayacucho,
está Ayacucho, Ucayali, Huancavelica, Junín, y no recuerdo más. Y dice, en el mercado peruano, ¿crees que el hidrógeno sea más económico respecto al GNL para su uso en bolquetes mineros? Mira, esa es una muy buena pregunta que me ha hecho Eduardo Lozano, el ingeniero Eduardo Lozano. Es una muy buena pregunta. Hoy por hoy, el gas natural, su principal barrera es la producción, el costo de producción del hidrógeno. El costo de la producción del hidrógeno, no voy a dar números porque son números que son en otros contextos, pero tiene esa limitación hoy por hoy. Es la producción de hidrógeno. Ahora, ¿cuál es la forma más convencional y más común de producir hidrógeno? Es a través del reformado de gas natural, ¿no? Con agua. Otra forma es a través de la electrólisis usando electricidad, ¿no? Entonces, el tema es las plantas de producción de hidrógeno, el costo de las plantas de producción de hidrógeno. Hoy por hoy, en mi concepto, creo que el GNL es mucho más barato. Ahora, ¿cómo podríamos usar el bio-GNL? Como lo dije, ¿no? Hacer estudios para comenzar a inyectar pequeñas cantidades. Canadá inyecta 5% de toda la cantidad de gas que distribuye en la zona de Vancouver, en British Columbia, inyecta el 5% de biogás. Y a ese blending, ese gas mezclado, gas natural, fósil, con el biogás, le llama Renewable Natural Gas, ¿no? Es un gas natural renovable. Entonces, ¿con qué fin? Principalmente de reducir el impacto en las emisiones en los puntos finales de consumo, ¿ya? En los hogares, en los comercios y en las industrias. Entonces, podríamos nosotros usar eso para comenzar a empezar, ¿no? Para comenzar a utilizar el hidrógeno. Podemos también utilizar, por ejemplo, el bio-GNL, por ejemplo, ¿no? El bio-GNL con el mismo GNL también. Lo mencioné para el tema del transporte interprovincial y transporte de carga. Entonces, hoy la limitación principalmente del hidrógeno es la producción. Eso no quita que hoy esas tecnologías están madurando y están desarrollando. Y aquí también es un llamado en las universidades, comenzar a explorar cómo hacer para que ese proceso en el Perú, por ejemplo, sea mucho más barato, ¿no? Comenzar a desarrollar tecnología, quizás investigar tecnologías que permitan producir hidrógeno. Pero nuevamente repito, ¿cómo podemos producir hidrógeno? Con agua, a partir del agua, a partir de la electricidad, pero la electricidad en el Perú, creo que el 2%, el 5% no es solamente renovable, el resto es térmico con hidráulico. Y la definición de energía renovable en el Perú es que son plantas hidráulicas, son renovables cuando son menores de 20 megas. Entonces, las de mayores de 20 megas no se denominan renovables. Entonces, todavía nuestra matriz energética en el Perú no es renovable, ¿no? Es limpia, sí, pero no es renovable. Entonces, todavía hay un gran desafío hacia ahí. Bien, Verónica, no sé si hay algo más. Ya no, ingeniero. En todo caso, a la despedida para el ingeniero Armas. Ingeniero Armas, ¿usted ya no tiene más preguntas? Sí, muchas gracias. Francisco, nuevamente, muy agradecido. Tu punto de vista es muy importante. Y todo el trabajo que estás haciendo en la UTEC, que te sea bienvenido. El Perú necesita ese tipo de investigaciones y este tipo de charlas y discusiones, de poner en el tapete puntos de vista importantes para el desarrollo del país. Creo que hay una queja ahí de un ingeniero, Fernando Villaverde. Yo quisiera aprovechar para agradecerles a ti, al capítulo de ingeniero de ingeniería mecánica eléctrica del Colegio de Ingenieros, a todos los ingenieros y colegas que se han dado su tiempo y nos acompañan el día de hoy. Mi agradecimiento a cada uno de ellos. Correcto, Francisco. Mira, aprovechar a los que están todavía conectados, que vamos a tener 2 actividades la próxima semana. La primera, el 14 de julio, sobre un tema de calderas industriales en hospitales. Ahora que vamos a construir varios hospitales,
el Comité Técnico de Calderas y Combustión va a dar estas charlas para ver el tema de los hospitales. Y el 16 de julio, o sea, 2 días después, tenemos una charla relacionada con la producción de oxígeno medicinal líquido en los mismos centros hospitalarios, con una tecnología nueva que es la tecnología Stirling. Entonces, estas 2 charlas son para la próxima semana, después la siguiente semana tenemos también otras 2 charlas, y por favor váyanse documentando a través de la comunicación que tenemos a través del capítulo. Entonces ya no me queda más que dar por clausurado este lindo evento, donde hemos podido discutir temas relacionados con el gas, y reiterar mi agradecimiento al ingeniero Francisco Perles, y pedirle las disculpas que no he podido encender mi video porque la comunicación está un poco mal acá con respecto a internet. José, solamente para... Sí, sé que hay muchas preguntas que han... el chat está muy largo realmente. Y sí, por favor, cualquier pregunta que no se pueda haber respondido, al final de la presentación está mi correo, es fporles@utec.edu.pe, y cualquiera de las personas que por favor, les pido mil disculpas si no se pudieron responder a todos, y me lo puedan hacer llegar a mi correo, y yo de todas maneras le voy a dar mi respuesta. muy bien, muchas gracias con todos y buenas tardes. Gracias.